Bueno, se le acabó el tiempo. ¿Está ready? Bueno, aquí voy. Así es como, así es como usted lo va a mirar. Yo voy a darle la lista y usted va a evaluar su lista con la mía. ¿Está bien? Elementos, elementos de observación. ¿Están aquí o no? Número uno, Jesús propone pasar al otro lado. Número dos, no tiene que ir en este orden. Yo lo que quiero es que usted mire a ver si dentro de su análisis usted también pensó en eso. Número dos, era de noche. Número tres, la multitud fue despedida por Jesús. Número cuatro, Jesús es llevado en una barca como estaba. Número 5, otras barcas iban con ellos. Número 6, se desató una gran tempestad. ¿Sí? ¿Sí o sí? No sé por qué número voy. 6, las olas se echaban sobre la barca para hundirla. Jesús estaba dormido. Esa es la próxima. Los discípulos lo despertaron. ¿Qué es lo que usted hace? Mire lo que usted hace cuando usted hace la observación. Usted agarra los elementos y los separa de la foto. Usted está mirando una foto de esa imagen y en vez de hacer una descripción global de la foto, usted describe, ok, en esta foto está fulano, están aquí. Eso es bien importante y en los próximos minutos yo le voy a dar un ejemplo de por qué esto que parece una cosa tan sencilla, que es desarrollar un elemento de observación a la hora de la interpretación, yo lo voy a explicar ya mismo en unos minutos, por qué esta cosa tan sencilla es tan importante cuando yo me siento a estudiar. Jesús se pone de pie y reprende los vientos cesan y eso le produce temor a ellos. Esa es la observación. Usted se sienta, mira el texto y usted comienza a separar los elementos de ese texto. Ahora, escuche esto. ¿Cómo yo empiezo a construir la interpretación bíblica? Bueno, ya yo tengo los elementos. Ahora esos elementos me generan preguntas. Y el responder a esas preguntas, si yo logro hacerlo correctamente con las reglas de la hermenéutica, que así es como se, hermenéutica con H, si es sí, porque si la busca con E no la van a conseguir en ninguna parte. Si usted utiliza las reglas correctas para responder esas preguntas, probablemente usted va a tener un contenido que a simple vista el que lo lee como el papagayo no lo va a tener a la mano. Cuando yo tomaba clase en el seminario, el pastor de la Iglesia Bautista de Carolina, que me daba clase de interpretación bíblica, decía, pregúntele al texto. Tómense un espacio para preguntarle al texto. ¿Qué yo le puedo preguntar al texto? Cualquier cosa. Por ejemplo, ¿por qué Jesús quiere cruzar de noche y no de día? Desde que yo comienzo a hacer preguntas y yo comienzo a estudiar el contexto, las respuestas a esas preguntas empiezan a construirme una manera particular de yo poder compartir la palabra del Señor. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a México a predicar, yo fui a una península en Yucatán, a una ciudad que se llama Mérida, y a mí me invitaron a un congreso a predicar. Era la primera vez que yo estaba. Una de las cosas particulares que tiene México es que México tiene una cultura bien idólatra. Bien idólatra. Yo nunca había ido a México. Me invitan a este congreso. Me asignan un verso bíblico. Yo amo cuando hacen eso. La razón, primero, me facilitan la vida. Segundo, todo el mundo jura que saben lo que yo voy a decir. Y cuando me toca a mí exponer, la gente dice, yo nunca había visto eso así.
A mí me gusta, se me hace cómodo. Adicional a que creo que no, Dios no tiene dos bocas y este es el texto de la actividad y esto es lo que el Señor puso en el corazón de los organizadores, que es lo que se debe hablar, pues yo no creo que Dios se vaya a inventar otra cosa a mitad de camino, ¿no? Yo recuerdo que yo expuse en ese congreso, habían como 3,000 personas en ese auditorio, casi todos eran pastores y líderes, y cuando yo terminé, a mí me chocó porque por primera vez en mi vida a mí se me acercó un pastor para ofrecerme dinero por mi Biblia. ¿Cuánto yo te tengo que dar para yo comprarte esa Biblia que tú tienes? Es que eso es una Biblia cualquiera, eso no es... Es que lo que tú acabas de soltar ahí, yo nunca lo había escuchado en mí, porque tienes que estudiar. Porque para uno poder ser un buen exponente de la palabra del Señor, uno tiene que invertirse en la disciplina del estudio. Ahora, ¿qué otras preguntas yo puedo hacerle al texto? ¿Por qué habían otras barcas? ¿Quiénes estaban en las otras barcas? ¿Por qué el evangelista, el que está escribiendo, quiere que yo sepa que ahí habían otras barcas? Cuando se trata de los evangelios, por ejemplo, los evangelios como los evangelios son sinópticos, lo que eso significa es que las historias continúan desde perspectivas diferentes en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan en muchas ocasiones tocan la misma historia desde 3 o 4 perspectivas diferentes. Hay cosas que quizás Marcos no las dice, pero si yo la busco en el relato de Mateo, Mateo me dice, ahí estaba Jesús con sus discípulos, habían unas barcas y en aquellas barcas estaban fulano, fulano, fulano. Y yo comienzo a construir una visión periferal, ¿verdad? Una visión más amplia del pasaje bíblico. Y si yo le hago le comparto las preguntas que yo le haría a ese texto, pues son 2 o 3 más. ¿Qué tipo de tormenta es esta que pescadores experimentados le tienen miedo? ¿Por qué? Los pescadores experimentados saben lidiar con las barcas y las tormentas. ¿Qué tiene esta tormenta que hace que ellos se les genere tanto miedo? ¿Qué revela esta historia acerca de la naturaleza divina de Jesús? Porque lo que va a ocurrir aquí, yo creo que en algún momento yo prediqué de esto aquí, Jesús ha sanado enfermos, Jesús ha libertado endemoniados, pero Jesús todavía no había demostrado su poder sobre la naturaleza. Esta es la primera vez que Jesús va a imponer su autoridad sobre la naturaleza. Jesús ha orado por la gente, Jesús ha resucitado a los muertos, pero Jesús nunca ha impuesto su poder ante la naturaleza. Esa es la razón, esa es una de las razones por la que la pesca milagrosa y por la que la alimentación de los 5,000 son cosas bien importantes en la historia mesiánica de Jesús, porque tú puedes multiplicar el pan, crear animales con sus organismos. Lo que está mostrando es la deidad de Jesús en la manifestación de su poder. ¿Lo vio o no? Ahora, mire esto. Le voy a dar un ejemplo. Porque cuando nosotros estamos estudiando la palabra del Señor, nosotros necesitamos entender que esto es un poquito más complicado de lo que suele parecer. Porque cuando yo me relaciono con la palabra de Dios, yo necesito conocer también el contexto. El contexto es la historia detrás de la historia. Esos elementos que son importantes para mí conocer, para yo entender lo que está ocurriendo en este momento. Yo la clase pasada le di este ejemplo, lo voy a retomar en uno de mis sermones. Yo hablé hace un par de semanas atrás acerca de la historia del hijo pródigo. ¿Sí? Hay varias cosas que son importantes. Número 1, esa no es una historia literal. La Biblia dice que Jesús está contando una parábola. Para los efectos, el hijo pródigo y su papá no existen, no han existido, no existirán nunca. Jesús está explicando un concepto y está utilizando esta historia para que ellos entiendan ese concepto.
¿Por qué yo tengo que entender eso? Porque si yo no entiendo eso, yo puedo volver de una metáfora una doctrina. Por ejemplo, ¿están aquí o no? Por favor, si usted, a veces, hermano, a veces ni yo mismo me entiendo. Así que si usted no me está entendiendo, usted hágame señales de humo para yo ayudarlo. ¿Está bien? Le voy a dar un ejemplo. Cuando yo me criaba en la iglesia era totalmente diferente a como es ahora. Y el discurso y la prédica del infierno era una cosa constante, repetitiva. Y yo recuerdo una vez escuchar a un predicador, después de poner una película de terror, ¿verdad? Porque lo que hacían en esos tiempos las campañas evangelísticas empezaban con una película del infierno y después era que venía el predicador a hablar de Cristo. Se convierte hasta el gato, se convierte. Míreme, él comenzó a hablar acerca del infierno. Y comenzó a hablar del infierno, utilizando la parábola del hombre rico y Lázaro de manera literalista para querer venderle a la audiencia que el infierno es así. Pero si usted mira la Biblia, usted se va a dar cuenta que eso es una metáfora. Que nada de lo que está ocurriendo ahí es literal. Que ese Lázaro no es el amigo de Jesús, hermano de Marta y María. ¿Cómo yo lo sé? Porque yo tengo que leer. La observación me va a ayudar a darme cuenta que el texto dice explícitamente, Jesús queriendo enseñar a muchos discípulos, dijo en una parábola lo siguiente. Pero usted se va a dar cuenta que hay muchas personas que no ejercitan la disciplina de la observación en la hermenéutica y empiezan a tomar de manera literal toda la Biblia. El tiempo no me va a dar para eso. Más adelante yo espero poderle dar un estudio de escatología. Pero el libro de Apocalipsis es exactamente lo mismo. El libro de Apocalipsis es un libro simbólico de una revelación metafórica. Hay algunos elementos de esos, hay algunos elementos del libro de Revelación que son romanismos, que según la historia bíblica, ¿están aquí o no? Juan está preso, está en Patmos esperando a ser juzgado, y para enviarle un mensaje direccional a la iglesia, para que la iglesia pueda continuar el proceso de expansión, él crea un mensaje llamado el libro de Revelación, que está codificado. Los personajes, los elementos, los símbolos de este libro solamente lo van a entender los cristianos de las 7 iglesias de Asia. Así que el tiempo no me va a dar para eso, pero le estoy dando ejemplos. Cuando usted va a la Biblia, si usted lee la Biblia y usted mira con cuidado la interpretación bíblica, hay libros como por ejemplo ese que la gente le tiene miedo, y le tienen miedo por causa del desconocimiento y la ignorancia teológica, porque el libro de Revelación es un libro que no tiene elementos literalistas ahí. Ahí hay elementos metafóricos, ahí hay símiles, ahí hay elementos simbólicos, y lo que está buscando el escritor es que nadie más sepa lo que significa esto, nada más que los que reciben ese mensaje. Ahora, le voy a dar un ejemplo. Podemos hacer un ejercicio para yo darle el ejemplo de cuál es el peligro de nosotros interpretar como literal cosas que no son literales. ¿Sí o no? Ok, quiero que vaya a Génesis capítulo 6, verso número 12. Lo primero, para los que toman nota, lo primero que usted tiene que entender
es que cuando usted lee la palabra del Señor, el primer filtro de observación que usted debe tomar es tomar las palabras que usted está leyendo en sentido figurado. Lo primero que yo voy a hacer es que yo voy a leer esto y yo voy a tratar de entenderlo desde un lenguaje fácil, de acuerdo a la época, no de acuerdo a mí, de acuerdo a la época que fue escrito. Porque eso me va a ayudar a entender un poquito este pasaje. Ahí está, Génesis capítulo 6, verso número... ¿Hay un micrófono por ahí suelto? Sí, préndame ese micrófono, por favor, y quiero que alguien me lea Génesis capítulo 6, verso número 12. Génesis le va a dar el micrófono para que usted lea Génesis. Alguien, léalo rápido. Allá atrás, listo. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ok, mire esto. Si yo tomo Génesis capítulo 6, verso número 12, ¿están aquí o no? Y yo voy a interpretar, me voy a bajar de aquí porque me siento muy lejos de ustedes. Si yo tomo Génesis capítulo 6, verso número 12, y lo voy a interpretar de manera literal, eso que está escrito ahí no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? ¿Quién me dice? Sencillo, porque la carne es churrasco, la carne es chuleta. ¿Sí o no? Si usted lo va a mirar de manera literal, ese verso bíblico pierde sentido total. Porque lo que está diciendo ahí es, y miró Dios la tierra, y he aquí que la tierra estaba corrompida. De manera literal, tierra corrompida, tierra árida, seca, una grieta en la tierra. Señores, no tiene sentido para interpretarlo de manera espiritual, porque de manera literal, el significado que tendría sería otro. Dice ahí que toda carne se había corrompido en su camino. La carne no camina. Si yo lo voy a mirar de manera literal, ¿por qué para mí es importante darle estas herramientas? Porque yo necesito que usted entienda que nosotros nos relacionamos con la palabra de Dios de una manera bien diferente. Míreme, nosotros los que estamos relacionados a la palabra de Dios tenemos un lenguaje que el que viene por primera vez no lo entiende. Porque estamos orando para que caiga el fuego. ¿Qué fue? Que se suelte la paloma. ¿Cuál paloma? Piénselo. Para usted tiene sentido porque ya usted se ha relacionado con la iglesia y usted poco a poco va entendiendo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios es exactamente igual. Ahora, piense por un minuto, ¿de qué manera yo puedo interpretar? Mire, el espacio de la interpretación de la escritura, esto para mí es bien importante. ¿Cómo yo sé? Cuando yo agarro un texto bíblico, ¿verdad? Yo agarro un texto bíblico, utilizo la observación, utilizo la interpretación y utilizo la aplicación. ¿Cómo yo sé que el resultado final de lo que yo creo que eso dice es lo que dice en verdad? ¿Quién me dice algo? ¿Alguna idea? Ninguna idea es mala, quiero escuchar qué usted piensa. Yo me senté, agarré un texto bíblico y digo, bueno, pues yo voy a dar esto en un estudio bíblico, voy a hacerlo en un grupo pequeño, voy a predicar de esto. ¿Cómo yo sé que lo que yo acabo de leer y lo que yo creo que yo entendí, cómo yo lo filtro para estar seguro que lo que yo entendí es lo que es? ¿Quién me dice algo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Conociendo el trasfondo de lo que está pasando en ese momento, el trasfondo histórico. Eso es una de las maneras. Pero mire esto, cuando yo voy a interpretar la Biblia y yo llegué a la conclusión acerca de un texto bíblico, la manera más sencilla de
de yo saber si mi interpretación es correcta es utilizando la propia escritura. ¿A qué se refiere eso? A que digamos, debo explicar esto, digamos que yo acabo de leer ponme otra vez Génesis 6:12 ahí. Génesis 6:12. Quiero que usted observe con cuidado la palabra carne. Si usted tiene como subrayar, subraye ahí. Y quiero que subraye la palabra camino. Esas dos palabras, en su sentido literal, hacen que el texto bíblico pierda su coherencia total. Pero, ¿qué cosas? Lea. Y yo quiero que usted me diga, ¿qué cosas podría significar la palabra carne ahí? No, sí. Lea el verso y usted dígame, ok, pues yo creo que carne a lo que se podría referir, que hace sentido para mí, sería esto. ¿A qué usted cree que esa palabra, si no es literal, y eso no es chuleta, no son costillas, ¿qué otra cosa podría significar carne que tiene sentido cuando yo lo leo y que yo digo, ok, pues esta palabra carne, si no es literal, esto se está refiriendo a esto? Lea, por favor. ¿Quién me dice algo? ¿Quién me dice qué? Persona. ¿Quién me dice otra cosa? Humanidad, género humano. Ok, mira cómo usted lo va a hacer. Esto es un ejercicio sencillo. Implemente ahí el ejercicio de la sustitución. Sustituya. Hay gente que se escanda. Ay, la Biblia dice que el que le quite una tilde y una... Mira, hermano, estamos estudiando la Biblia. No se ponga religión, no se ponga técnico, porque para estudiar la palabra usted tiene que hacer estos ejercicios para usted poder saber. Esa es la razón por la que yo le digo, el que estudia la Biblia, cómprese una Biblia de estudio, suelte el aparato ese, busque una Biblia, tenga una libreta, haga notas, escriba. Mi Biblia de estudio parece un campo de guerra. Yo tengo flecha, X, círculos, cuadrados, puntos, notitas por el lado, porque es la manera en la que yo voy haciendo el blueprint, voy haciendo el plano de mi estudio. Y yo eso lo paso a mi libreta. Digamos entonces, vamos a utilizar esa idea. Alguien dijo que eso podría significar humanidad, personas. Sustituye entonces la palabra carne por la palabra personas o por la palabra humanidad. Mire cómo diría el texto. Diría, y Dios miró la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda persona había corrompido su camino sobre la tierra. Ok, yo lo leo y yo digo, bueno, eso tiene sentido. ¿Cómo yo confirmo que mi interpretación es correcta? Porque esa misma idea, escuche, esa misma idea tiene que la Biblia expresarla de manera literal, explícita en algún otro lugar. Yo sé que mi teoría interpretativa es correcta cuando yo busco la Biblia y yo digo, ok, esto no es una loquera porque este otro capítulo y versículo explica esta misma idea. Dejándome llevar por nuestro hermano Julio y algunos de ustedes que sugirieron eso, que eso significa raza humana, humanidad, persona. Piensa por un momento, si nosotros tuviéramos que recoger esa idea de que todas las personas habían corrompido su camino, ¿de qué otra manera usted podría explicar eso? ¿Ah? Que la gente cambió su voluntad y le dio la espalda a Dios. ¿Sí o no? ¿Eso es bíblico o no? Vaya a Romanos capítulo 3, verso número 12.
Romanos capítulo 3, verso número 12. ¿Qué dice Romanos 3:12? ¿Quién lo tiene que leer? ¿Quién lo tiene? Sí. Todos se han alejado de él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. ¿Cómo yo sé que mi teoría interpretativa es correcta? Porque la idea, quizá las palabras, con exactitud la palabra no se va a repetir, pero la idea detrás de mi interpretación está explícitamente explicada en la palabra. Por eso es que no todo el mundo puede predicar, hermano. Porque lo que requiere la enseñanza de la predicación es una disciplina de estudio que requiere mucho tiempo. No estamos hablando de selección, de no, tú sí, tú no. Estamos hablando de que quien va a predicar la palabra del Señor tiene que comprometerse, porque se supone que el que te escucha considera que lo que tú estás hablando ahí es palabra de Dios. Así que tiene que haber el espacio de que yo, como exponente de la palabra del Señor, que predico en 45 minutos, una cosa que me toma un mes montar, 3 semanas montar, yo tengo que hacer todo este ejercicio para asegurarme que cada verso que yo voy a meter en ese bosquejo tiene una coherencia bíblica saludable. Porque hay cosas que se escuchan bonitas, pero cuando usted las mira en la Biblia, no están ahí, no aparecen ahí. El gran problema que tiene la iglesia del siglo XXI es que nosotros estamos expuestos a las fábulas de oradores dotados de ignorancia. No tiene nada que ver con que nosotros creamos ser superiores a otros. Es que el asunto de la palabra de Dios es un asunto serio. Y es un asunto serio. Escúcheme por favor, voy a darle algunos ejemplos y le voy a dar, no sé ni cuánto tiempo tengo, ¿verdad? Pero yo estoy ahí sin tiempo hablando a todo tren. Todavía tengo tiempo. Para mí esto es bien importante porque señores, esta es la razón por la que hay muchas personas que viven frustradas con el evangelio. Porque ese evangelio que escuchan no tiene resultados. La razón es sencilla, porque ese no es el evangelio de la Escritura. ¿Y por qué yo lo creo y no pasa? Posiblemente porque eso a lo que usted se está exponiendo no es una verdad bíblica. Es una mala interpretación de un predicador irresponsable. Usted lo ha creído con toda la fe del mundo, pero como no es verdad, no va a ocurrir. ¿Por qué yo soy tan celoso con la predicación en este altar? Porque aquí no predica todo el mundo. No es porque yo soy el mejor predicador del mundo. Es porque uno de los ejercicios que yo hago cuando alguno de los pastores o los líderes me dice, pastor, en tal actividad nos gustaría tener un predicador, es que yo me siento a escuchar un sermón y evaluar un sermón. Porque al final lo que le va a transformar la vida es la fidelidad de esa palabra que usted está escuchando. Si esa palabra es fiel a la palabra de Dios, el resultado que va a tener esa palabra en su corazón, en su mente y en su vida, es una cosa incambiable, es una cosa transformadora. Así que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios con esa seriedad, entendiendo que el propósito de la palabra de Dios es transformar la vida de aquellos que se exponen a ella. ¿Por qué yo tengo que entender eso? Porque si yo me siento a leer la Biblia y yo comienzo a interpretar las palabras en su sentido figurado, ¿sabía usted que una misma palabra puede cambiar de significado dependiendo de dónde está puesta? ¿Nunca cogí una clase de literatura? ¿Nunca le tocó hacer análisis de texto? Hay una misma palabra que dependiendo de dónde tú la pongas, significa una cosa diferente. Le voy a dar un ejemplo sencillo sin ir a una porción bíblica.
hay un concepto en el que nosotros en la iglesia estamos bien familiarizados, que es el concepto de la iglesia. Pero si usted se pone a pensar, la iglesia significa cientos de cosas. ¿Sabía eso usted? Si yo fui lavado por la sangre de Cristo, yo soy la iglesia, ¿sí o no? Pero si yo estoy de acuerdo con Jackie, ella y yo somos la iglesia. Pero este edificio es una iglesia. Pero yo junto con los cristianos que no conozco, también somos la iglesia. ¿Se dio cuenta? Y el mismo concepto, que parece un concepto súper simple, es un concepto bien amplio. Y si yo voy a la Biblia y yo voy a tratar de buscar cuál es el significado de eso va a depender mucho del contexto, de la historia detrás de ese libro, para yo entender a qué idea de la iglesia está apuntando el apóstol Pablo, por ejemplo. Si está apuntando a la iglesia del individualismo personal de la iglesia, si está hablando del concepto unitario de la iglesia, si está hablando del concepto católico de la iglesia. Cuando habla de católico no está hablando de la denominación, sino el concepto global de la iglesia. Si está hablando del concepto de la unidad en la iglesia. Por eso es que es una cosa tan interesante. Le voy a dar vamos a Génesis capítulo 1, verso número 23. Se supone que esta es mi segunda y última clase. Génesis 1:23. Perdón, Génesis. Gálatas 1:23. Téngame paciencia, yo soy ciego hasta el 23 de septiembre, hermano. Gálatas 1:23. Amén. Léelo, por favor. Gálatas 1:23. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ok. Solamente nos oían decir que aquel que en algún tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que nos asolaba. Subraya la palabra fe. Míreme, ¿qué significa la fe? La fe, dependiendo dónde está puesta la palabra fe, la fe significa muchas cosas, porque creer es fe. ¿Sí o no? Creer es fe. Pero la fe aquí, ¿qué usted cree que significa la palabra fe metida en ese conjunto de palabras? Lea otra vez el texto. Solamente le oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo perseguía. ¿Qué significa fe ahí? Alguien dijo la creencia, alguien dijo el evangelio, la enseñanza. Si usted observa con cuidado, aquí fe no significa creer. Aquí, cuando está hablando acerca de la fe, se está refiriendo a la doctrina, a la enseñanza. No sé si hace sentido. Fe significa creer, pero compartir mi fe es enseñar. Mire este ejemplo. Mire ahora el significado de la palabra fe en Hechos capítulo 17, verso 31. ¿Se atreve a hacer un ejercicio de interpretación? ¿Se atreve o no? Pues yo estoy aquí para enseñarlo, dígame si se atreve o no. Bueno, búsqueme ahí Hechos capítulo número
Hechos 17:31. Y va a mirar ahí la palabra fe. ¿Quién lo tiene? Levánteme la mano. Que lo pueda leer. Hechos 17:31. Por acá. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con hablarle, levantando de los muertos. Míreme, ahí fe no significa doctrina y tampoco significa creer. ¿Qué significa fe ahí? Testimonio. Usted vio como una sola palabra, dependiendo dónde está puesta, cambia el significado. Por eso es bien importante que cuando yo voy a leer, ¿están aquí todavía? ¿No los he perdido? ¿No están cansados ya de escucharme? ¿Están aquí? Por eso cuando yo voy a leer, yo necesito ocupar tiempo en el ejercicio de la observación. Yo no puedo interpretar lo que yo creo que dice si yo no tomo un tiempo cuidadoso de observar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién está ahí? ¿Dónde es que están hablando? Porque esos elementos son los que me van a dar una sana interpretación. Le voy a dar un ejercicio. ¿Se atreve? Vamos a hacer lo mismo. Usted va a agarrar la palabra carne. Le voy a dar 2 textos bíblicos. ¿Usted qué va a hacer? Yo le voy a dar esos 2 versos bíblicos. Usted va a observar el pasaje y basado en la observación, usted me va a decir qué significa esa palabra en ese escenario. ¿Ready? Anote por ahí. Efesios capítulo 2, verso número 3. Si usted me da 11 minutos, hacemos este último ejercicio, yo le doy una tarea más y nos vamos entre las 9:30 de la noche. ¿Les parece como una buena idea? Ok. Efesios capítulo número 2, verso número 3. Y va a agarrar ahí Gálatas capítulo 3, verso 3. ¿Qué significa la palabra carne? Si usted lo mira ahí, en esos 2 textos, usted, míreme, lo único que no puede hacer es meterse a ChatGPT, porque no va a desarrollar las neuronas de su cerebro. Pero usted puede agarrar ese mismo verso y ponerlo en otra versión de la Biblia, leerlo en inglés, leerlo en español, buscar. Haga el ejercicio. Vamos, le voy a dar un par de minutos. ¿Qué significa la palabra carne en Efesios y qué significa la palabra carne en Gálatas? Léalo varias veces, observe. Se puso un poquito más interesante ahí, ¿verdad? ¿Qué puede significar la palabra carne en Efesios? ¿Qué puede significar? Tiene que leer el pasaje una y otra vez y mirar, observar quiénes están ahí, qué está pasando, de qué están hablando más arriba, para que eso le ayude a tener un contexto. Le voy a dar un minuto más.
Quiero escucharle, quiero que usted desarrolle esa idea, ese pensamiento crítico. ¿Está ready? Efesios 2:3 y Gálatas 3:3. Muy bien. ¿Ready o no? Vamos. Miren lo que dicen los pasajes. Se los voy a leer los dos. Los vamos a leer juntos. ¿Está bien? Vamos a leerlos juntos. Ninguna teoría es mala. Lo que no puede es teorizar a lo loco. Tiene que leer. Tiene que leer porque yo le voy a dar un espacio para que usted me diga qué usted cree, pero tiene que explicarme el por qué. ¿Está bien? Eso es sencillo. Usted se puede equivocar. Para eso que estamos enseñando. No hay nada de malo con eso. No tiene que avergonzarse. Si usted está aprendiendo, tiene que abrirse a... Ok, vamos a leer. Efesios capítulo 2, verso número 3. La primera parte del verso dice: vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Sencillo, ¿verdad? No hay que leer ni todo el verso. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y Gálatas capítulo 3 dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué significa la palabra? Me siento dando una clase de comprensión de lectura. ¿Qué significa? El elemento es bien parecido. El elemento es bien parecido. Lo único es que usted tiene que tener como un poquito de dinámica a la hora de ir a la Biblia, leer un poquito más para allá, etc. ¿Qué puede significar la palabra carne en Efesios capítulo 2, verso 3? ¿Quién me dice algo? Rápido. ¿Qué? Humanidad. ¿Qué más? María Elizabeth me dijo algo. Cuerpo. ¿Quién me dice otra cosa? Mire bien el contexto, lea bien el contexto. Ok, ¿y qué entonces puede significar? Ok, deseo pecaminoso, naturaleza pecaminosa. ¿Quién dice otra cosa? ¿Qué puede significar? Pecado. Dice por aquí que puede significar pecado. La vida pasada está haciendo una referencia también al pecado. ¿Quién dice otra cosa? Míreme, en Efesios capítulo 2, verso número 3, la palabra carne está refiriéndose explícitamente a los deseos que llenan el cuerpo de placeres y deleites que satisfacen otras cosas que no son el espíritu. Así que ahí, presta atención, ahí la palabra carne significa pecado, ahí la palabra carne significa... ¿Sabe cómo usted lo puede mirar de manera simple? Pablo le está escribiendo a los Efesios, y eso fue una buena observación de Samuel, y la palabra que está utilizando para describir a qué se refiere con esa carne es la palabra concupiscencia. Si usted lee el significado de la palabra concupiscencia, es esa naturaleza, ese instinto natural pecaminoso del ser humano. Ahora, Gálatas 3:3 dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué significa en Gálatas 3:3 la palabra carne, Josué? ¿Ah? Autosuficiencia. ¿Quién dice otra cosa? Lea bien, mire los versículos de arriba, lea los títulos en negrilla, tiene que observar. ¿Qué puede significar Gálatas 3:3? La palabra carne. Aquí, importante, aquí la palabra carne no significa pecado. En Gálatas 3:3 no significa pecado. ¿Qué dijo Madrid? Madrid dice la ley. ¿Quién dice otra cosa? Samuel.
¿Ok? ¿Ok? ¿Quién me dice otra cosa? Incredulidad. ¿Quién me dice otra cosa? El egocentrismo. ¿Quién me dice otra cosa? Las obligaciones de la ley. Si usted mira, vaya a su Biblia, vaya a la Biblia, vaya a la Biblia. Vaya a Gálatas 3:3. Le voy a ayudar a hacer ese ejercicio de observación. Quiero que note varias cosas. ¿Tiene la Biblia abierta? Ok, quiero que note varias cosas. Lo primero que yo quiero que usted note es la progresión de los títulos en negrilla de Gálatas 3:3. Si usted tiene su Biblia, hay unos títulos en bold ahí. ¿Los vio o no los vio? ¿Qué dice el primero? El Espíritu se recibe por la fe. ¿Qué dice el segundo? El pacto de Dios con Abraham. ¿Qué dice el tercero? El propósito de la ley. Ok, de manera simple, sin tocar el texto, sin yo mirar el versículo, si yo lo miro desde lejos, los títulos del capítulo me están diciendo que de lo que aquí vamos a hablar es de la fe versus la ley. No he tocado el texto todavía, estoy viendo los títulos nada más. Ahora, cuando yo empiezo a leer, leemos. Lea conmigo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente en nosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por las obras de la carne. Siga leyendo. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír la fe? Si usted mira con cuidado, leí hasta el verso número 5. Si usted lo mira con cuidado, de manera simple, la palabra carne aquí se está refiriendo a los rudimentos de la ley mosaica. La pelea que tiene el apóstol Pablo con los Gálatas es que los Gálatas están queriendo crecer en Dios, pero tienen una lucha porque están tratando de creer en Jesucristo, pero están peleando con la ley de Moisés. Y Pablo dice, ¿de verdad ustedes son tan necios que ustedes vieron a Cristo, ustedes se les fue revelado un Cristo resucitado y ustedes empezaron por el Espíritu y volvieron otra vez? Acuérdese que esa referencia de la carne siempre apunta a la vida pasada. Pero en el caso de los Gálatas, la vida pasada no es una vida mundana, es una vida de rudimentos de la ley. ¿Lo vio o no? Dígame si lo vio de verdad. Muy bien. Yo amo estudiar la Biblia, usted sabe eso. Le voy a dar un ejercicio. ¿Le doy uno más? ¿Aguantan uno más o no? Le voy a dar un ejercicio. Usted va a implementar lo que yo le estoy enseñando. Anote ahí Romanos capítulo número 6, verso 12 y verso 13. Usted sabe que yo hice un intensivo de un fin de semana con unos pastores. Y hubo 2 o 3 gente de aquí que yo le dije, véngase para acá que voy a dar clase de interpretación bíblica. Véngase para acá un fin de semana. Me fui para un Airbnb y me llevé a un grupo de líderes y de pastores. Y le dije, lo único que vamos a hacer todo el fin de semana es interpretar la Biblia. No vamos a hacer más nada.
Y si usted le pregunta a los que estuvieron allí, eso fue una cosa de loco. Porque en muchas ocasiones le di un texto bíblico a los pastores y le dije, ok, yo quiero que usted me diga qué significa este texto bíblico. Y ellos me hicieron todas sus teorías, todos sus sermones, y cuando yo le dije, ok, vamos ahora a interpretar esto capítulo, versículo por versículo, a ver si esa teoría es buena o no. La inmensa mayoría de los pastores cometieron muchos errores en su ejercicio de interpretación bíblica. Así que lo que ellos están explicándole a la gente no es lo que la Biblia dice. Y hubo un par de gente ahí, Stephanie estuvo allí, y Stephanie le puede contar que esos pastores estaban en batalla. Pastor, yo he predicado esto así hace 20 años. Tienen que estudiar. Y Dios nos está llamando a que nosotros entremos en el ejercicio del estudio de la Escritura, porque esto es lo que nos va a dar fidelidad en lo que estamos enseñando. Usted va a aplicar esa regla en Romanos capítulo 6, verso número 12 y verso número 13. Interprete ese texto. La palabra que usted va a tratar de descifrar qué significa ahí es la palabra miembros. Interesantemente escuché una prédica de un disque apóstol que ocupó 2 horas de un sermón sexualizando ese Romanos capítulo 6, versos 12 y 13. Sugiriendo desde su interpretación que la palabra miembro se refiere al miembro viril del hombre. Y estuvo 2 horas hablando del semen de Dios. Sí, eso está en YouTube. Hablando del semen de Dios, hablando de cómo los miembros genitales funcionan para una herejía completa. Una falta de respeto a la palabra de Dios absurda. Pero como la gente no lee la Biblia, como él dice que es doctor y habla de Yeshua HaMashiach, pues todo el mundo le cree los disparates que dice. ¿Sabe por qué esto es bien importante, hermano? Porque usted y yo nos exponemos más a la palabra de Dios en las redes sociales que en la iglesia. Porque si yo comparo cuántas horas yo paso en YouTube tratando de buscar cosas de la Biblia y cuántas veces yo vengo a la iglesia a escuchar la Biblia, yo estoy más expuesto a eso que a esto. Y esto le genera mucha confusión a la gente. Y esto hace que mucha gente esté cayendo en espíritus de error. Y por eso en esta media mitad del año nosotros como iglesia nos hemos invertido en, vamos a estudiar la Biblia. Y vamos a estudiar la Biblia porque nosotros queremos que la gente aprenda cómo diferenciar lo verdadero de lo falso. Y eso se hace estudiando la Escritura. 2 horas estuvo ese predicador hablando de manera sexual, vulgar y de una manera bien grotesca. Yo decía, es que yo no lo puedo creer. Y anoté el pasaje y anoté el ejemplo y dije, yo voy a usar esto en mi clasecita. Voy a aprovechar este disparate y voy a aprovechar para utilizar esto en mi clase para que los hermanos aprendan. Le voy a dar 5 minutos, le voy a dar, usted va a leerme. Lea esos primeros 13 versículos, observe con cuidado, mire los títulos que están en negrillas ahí, mire los que están arriba, los que están en el medio, abajo, y eso nos va a ayudar.
¿Leyó o no? ¿Lo leemos juntos? Ya con esto voy a cerrar. Yo sé que esto es un poquito aburrido, yo sé que esto no es muy entretenido, esta no es la parte entretenida de escuchar la Biblia y eso. Romanos 6, lo leemos, 12, vamos a leer desde el 1 hasta el 13. Dice, ¿qué pues diremos? Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para que por la muerte del bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque Él ha muerto y ha sido justificado por el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado una vez por todas, mas Cristo en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí es que comienza. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si usted mira con cuidado, la palabra miembros significa cuerpos. Ya. Y si usted mira, ¿y cómo yo corroboro esa teoría? Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. La idea es la misma. ¿Por qué? Eso parece que es sencillo, pero ¿por qué es importante? Porque la falta de esa comprensión sencilla, en este tiempo donde todo el mundo tiene la fascinación por lo extraordinario, por lo místico, por lo desconocido, por lo revelacional, hace que muchos de nosotros expongamos nuestra fe al error. Por eso para mí es importante. ¿Por qué usted cree que yo como pastor comparto mis bosquejos de predicación? Porque la iglesia debe tener herramientas para ellos poder escudriñar que lo que yo estoy diciendo en efecto es palabra de Dios. Yo me puedo equivocar. Y usted no puede, ni aunque sea yo, siendo el pastor de esta iglesia, usted no puede tomar lo que yo le enseño como que eso es absolutamente correcto. Y el llamado de usted, esta es la parte de la formación espiritual que no tiene nada que ver conmigo, esta es una parte que es privada para usted. Usted tiene que agarrar la palabra, usted tiene que coger el bosquejo, usted tiene que agarrar la prédica, haga sus notitas y siéntese en su casa y siéntese a estudiar.
¿Por qué? Porque de la única manera en la que yo puedo filtrar cómo yo me estoy alimentando mi fe es basado en esa comprensión que yo tengo de mi fe. A mí no me ofende que usted me pida el bosquejo, que usted me haga preguntas, que usted me diga, oiga pastor, tengo una notita por aquí, quiero hacerle una pregunta. Eso a mí me hace saber que usted está tomando en serio su crecimiento espiritual. Eso a mí me hace saber que usted está comprometido con la comprensión de la palabra de Dios. Porque es bien importante que usted y yo estudiemos la palabra del Señor. Estos 2 miércoles, ya me voy, ha sido unas herramientas que estamos buscando darle para que usted poco a poco vaya desarrollando la disciplina del estudio de la palabra del Señor. Eso no pasa, eso aquí lo damos de manera colectiva, ¿verdad? Tenemos unas clases y unas cosas, pero eso pierde efectividad si usted solamente lo hace aquí y usted no sigue en casa ejercitando esa dinámica. Para mí es importante porque esto es lo que ayuda a los cristianos a madurar, pero yo no me puedo ir para su casa a leerle la Biblia. ¿Alguien está aquí o no? No me puedo ir para su casa a leerle la Biblia y a decirle, mi querido hermano, esto que acabamos de leer, lo que significa... No, ese no es mi trabajo. A usted le corresponde, dentro de la privacidad de la formación espiritual suya, tomar estas herramientas y ponerlas en práctica. Señores, nosotros estamos viviendo en una generación que yo escucho unas cosas, a mí se me hace bien particular porque en las redes, como la gente considera que yo soy un aficionado de la predicación, yo tengo cientos de personas que me envían, Pedraza, ¿qué tú crees de esto? Pedraza, ¿qué tú crees que significa esto? Esperando a la gente que yo haga video reacciones de predicaciones y esas cosas, pero yo no estoy en esa vuelta. Pero las cosas que yo escucho, las cosas que se predican en la radio cristiana de este país, las cosas que predican los predicadores influencers de YouTube, en su mayoría, son cosas bien preocupantes. Cierro. En estos días escuché a un profeta hablando de una supuesta visión que el Señor le mostró, y por el micrófono él dijo que el Señor le había dado una revelación, y dijo el profeta Moisés Bel que el Espíritu Santo era un perro fiel, y así como tú andas con un perro fiel que te mueve la cola cuando está feliz contigo, el Espíritu Santo, señores, encima de que eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, es una falta de la Biblia, escúcheme, la Biblia nunca utiliza ese elemento para explicar a la persona del Espíritu Santo. Pero nosotros, esta generación está tan hambrienta por la fascinación, por lo nuevo, por lo innovador, que nos estamos exponiendo a cosas que son bien peligrosas. Y mi llamado como pastor es que usted se enfoque en el crecimiento suyo, en el desarrollo del ejercicio del estudio de la palabra del Señor. ¿Alguien se lleva algo para su casa hoy? Que ya nos vamos. ¿Usted cree que esto le puede ayudar un chin? Sí, bueno, póngase de pie. Vamos a prepararnos para salir. Quiero invitarle a que usted, si usted dispuso en su corazón, hoy vamos a levantar nuestras ofrendas, nuestros diezmos esta noche, y de esta manera hacemos nuestra oración final para nosotros regresar a casa. Mire, aprovecheme, me quedan poquitas semanas, jáleme por la esquina. Pastor, una pregunta, estoy leyendo y que aproveche. Pastor, ¿qué puedo leer? Yo le recomiendo un libro, le envío un librito. Vaya poquito a poco, esto usted no tiene que ir ajorado por el camino de... Esto nos toma toda la vida.